Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Redes 7, este espacio de Onda Mezquita 7 Televisión que se cuela en sus hogares para acercarnos directamente al mundo de la tecnología, de la transformación digital y la digitalización, en definitiva, que está cada vez más familiarizada con todos nosotros, dicho sea de paso, a raíz de programas como estos, en los cuales hablamos con expertos, con especialistas que tienen mucho que decir, sobre todo a nivel divulgativo, para que entiendan a qué escenario nos enfrentamos a diario y el ecosistema que nos puede esperar en el futuro. El invitado que tenemos hoy con nosotros es de mucho prestigio, se llama Bartosz Cañete y es empresario en serie, empezando por ahí, pero lo que van a ver en el rótulo precisamente es que es el co-CEO de la empresa Interactivity. Bienvenido, ¿qué tal? Muy buenas. Muchísimas gracias, pues estupendamente. Lo de empresario en serie, emprendedor en serie, ¿de dónde nace? Porque evidentemente hay que tener ese gen valiente por bandera. Sí, yo de hecho en mi estado de WhatsApp tengo puesto que el riesgo es el eje de una vida sublime, que creo que es lo que a los emprendedores nos define. Pues es eso, es decir, es algo que en mi caso yo, por razones de familia, pues lo mamé desde chiquitito y luego pues es algo que yo he desarrollado en mi actividad profesional y que es a lo que me dedico, es decir, participo en distintas empresas como emprendedor y como empresario, que no es exactamente lo mismo. El emprendedor es el que la echa a andar y luego el empresario, una vez que está hecha a andar, pues es la que la gestiona. Entonces participo en diferentes empresas, tanto como inversor como en la principal como co-CEO y en otras pues miembro del consejo de administración y tal, y por tanto eso es el significado de emprendedor en serie. Precisamente de ese aspecto, el de las diferencias entre autoempleo, emprender y ser empresario, vamos a hablar enseguida, pero quisiera saber a grandes rasgos, aunque luego podamos profundizar en ello, señor Cañete, en qué situación se encuentra Córdoba como provincia dentro de un sector tecnológico, digital, que ahora vemos que desde hace tiempo y sobre todo a raíz de la pandemia tiene tanto auge. Pues en contra de lo que se puede pensar y de lo que muchas veces se habla respecto al emprendimiento, en el sector digital, pues Córdoba es uno de los tres polos, que exceptuando Madrid y Barcelona, que digamos juegan en otras ligas, pero otro de los polos, uno de los tres polos, junto con Valencia y Bilbao, principales de España en el sector digital, sobre todo en las plataformas relacionadas con Internet y con el software de Internet, con lo cual estamos muy bien posicionados tanto en talento, generamos un talento extraordinario tanto en los institutos de formación profesional como en la Facultad de Informática, que está es una de las 5 españolas que está en el ranking de Shanghái, y el talento cordobés es especialmente demandado. Y luego en empresas, pues tenemos algunas empresas pues que ya superan ampliamente la valoración de 100 millones compañías, como por ejemplo antes comentábamos, bueno, pues Jenny Ali o Audience o la propia Interactivity, en la cual yo participo y que bueno, pues que están haciendo un camino muy interesante, la verdad. Herramientas que de hecho nosotros en algún momento tenemos que llegar a usar, caso de Audience con las redes sociales e incluso Genially con las presentaciones. Sin embargo, quiero retomar el tema de las diferencias entre el autoempleo, el ser emprendedor y el ser empresario. Puede parecer lo mismo, pero no tiene nada que ver una con la otra. Ni mucho menos. Y de hecho es uno de los grandes problemas con los que también ayudamos al resto de la comunidad de emprendedores que quieren desarrollar su negocio, nos encontramos muchas veces, ¿no? La situación es que tanto desde la parte pública como de la parte privada se desarrollan muchas iniciativas relacionadas con el emprendimiento, todas bien intencionadas y todas con herramientas que ayudan sin duda, pero esa no diferenciación entre lo que es el autoempleo, el emprendimiento y ser un empresario conlleva que muchas de las personas que entran en esos procesos acaben con un sentimiento de fracaso y con un sentimiento de frustración importante, porque no tiene nada que ver el autoempleo, que es aquella persona que por su formación decide crear su propio puesto de trabajo porque no quiere o porque no puede encontrar trabajo dependiendo de otras personas o de otra empresa. Por cuenta ajena, como se llama. Exactamente, entonces lo crean ellos, eso puede ser desde un notario hasta un electricista, es decir, un notario podrá tener 50 personas contratadas,
pero no es un emprendedor, sino que ha cogido su profesión, la desarrolla y necesita 50 personas. Y un electricista exactamente igual, ¿vale? Es decir, no hay diferencia entre unas profesiones y otras. Pero un emprendedor es algo muy distinto. Un emprendedor es alguien que tiene una idea con una vocación de ser, de convertirse en una idea, hoy día ya con el mundo digital, en global, y necesita además no solamente sus conocimientos, sino el de otras personas. Por tanto, necesita socios y necesita de una serie de conocimientos que nadie de manera individual puede tener. Eso es un emprendedor, el que quiere poner una idea en marcha con la intención de convertirse en una empresa que vaya mucho más allá, no solamente por el número de trabajadores o por su ámbito, sino que es una idea que quiere desarrollar al máximo posible. Y luego está la figura del empresario, que no todos los emprendedores son empresarios, ni muchísimo menos. El emprendedor suele ser la persona que le da ese impulso, que sigue en la vida de esa empresa, pero que llega un momento, sobre todo si la empresa va bien, en el que tiene que dar un paso al lado y dejar a personas con una cualificación diferente a la de tener una buena idea y muchas ganas de ponerla en marcha, y necesita unos conocimientos más cualificados desde el punto de vista de la gestión empresarial, que son esos empresarios en el ámbito de la financiación, de los recursos humanos y de todo eso, que un emprendedor ni tiene por qué tener ni los necesita. La función del emprendedor es otra, es esa gana, ese ímpetu de ponerlo en marcha. Entonces, cuando se desarrolla cualquier iniciativa, hay que tener muy claro a quién se dirige o qué se pretende con ella. Sí, ayudar a la persona que quiere crear su propio puesto de trabajo, el que quiere emprender o el que va a dirigir una empresa, incluso sin necesidad de que participe en ella como socio. Tú puedes ser empresario porque seas director general, porque gestiones una empresa y no tener participación en esa empresa. Entonces es importante que se puedan desarrollar todas esas iniciativas teniendo muy claros los objetivos, pues si no, de verdad conduce al fracaso y sobre todo a la frustración, y que la gente que tiene esa intención de emprender diga, este no es mi camino, y no es porque no sea su camino, sino porque quizás esos conductos, ese camino que han tomado no era sencillamente el adecuado. Una diferencia bastante bien ilustrada, y que situándola en el entorno digital, ¿cómo podemos llegar a plantearnos la posibilidad de emprender? ¿Qué oportunidades hay? Pues, entiendo que aquí surgirá el tema de las startups de una manera bastante importante. Sí, todo en realidad somos startups cuando se inicia el desarrollo digital. Startup no significa otra cosa que empezar y poder crecer muy rápido, ¿no? Las startups tienen cosas muy buenas y cosas muy malas, y yo me dedico, y lo digo yo que me dedico plenamente a ello, ¿no? Tienen cosas muy malas, y es que tienen un índice de fracaso muy alto, entre el 80 y el 90%, y esto es básicamente por la competencia que existe. Existe una competencia enorme y que los equipos que se conforman no siempre son los adecuados, pero por contra tienen una capacidad de generar riqueza, de generar puestos de trabajo y de escalabilidad, que es reproducir el negocio que hacemos en el ámbito local o nacional, reproducirlo en cualquier lugar del mundo, que es lo que termina haciendo grande a las economías de los países. Por ejemplo, Estados Unidos es lo que es porque sus empresas piensan a lo grande. ¿Vale? Es decir, piensan que su mercado es el mundo. Entonces, esa es la capacidad que da el negocio digital, que no hay barrera. De hecho, en el mundillo de las startups, el negocio local se considera el nacional. Es decir, no Córdoba, ni la provincia, ni siquiera Andalucía. Tu negocio local es España, en el que tienes que hacer las primeras pruebas, pero tu negocio de verdad es el mundo. Entonces hay una serie de diferencias pues que los negocios analógicos o los negocios tradicionales pues no tienen. Aquí juega un papel importante, señor Cañete, entiendo, el de la aceleradora, el de ayudar a que empresas o ideas de este calado pues puedan tener esa capacidad de éxito, ¿no? Ahí está, como decía, la aparición de una aceleradora, que podemos entenderla en cuanto al término, pero ¿qué es? Porque debe de ser muy complejo. No, bueno, en realidad, más que complejo, es una idea nueva en nuestro país, ya no tan nueva, pero que viene exportada de Estados Unidos, y que lo que pretende es algo muy sencillo, es coger
al equipo de emprendedores, porque el emprendedor nunca es uno, un inversor, que es también una figura clave en todo el emprendimiento tecnológico, nunca va a invertir en una persona, es demasiado riesgo, va a invertir siempre en un equipo de gente que tenga distintos conocimientos, distintos talentos, y en muy poco tiempo los va a preparar de una forma exhaustiva para salir al mercado. Y además, cuando acabe, la aceleradora le va a poner un abanico de posibilidades de financiación, en este caso relacionadas con el capital riesgo privado, a su disposición para que pueda acceder a ella y poder crecer. Eso es lo que hace una aceleradora. En muy poco tiempo, hablamos de 4 o 6 meses como mucho, preparar a un equipo entero desde la idea, es decir, desde un PowerPoint hasta tener la empresa constituida, el primer producto mínimo viable y haber hecho las primeras pruebas de mercado. Y dentro de esos perfiles que nos podemos encontrar en un escenario de posible inclusión en una aceleradora, ¿cuáles son los perfiles? ¿Son muy concretos o se están ampliando los frentes? No, en una aceleradora los perfiles pueden ser muy variopintos. De hecho, la aceleradora que yo dirijo, que es Founder Institute, es la más grande del mundo, tenemos perfiles de todo tipo y se busca siempre algunas cosas que nos extrañarían. Siempre pensamos en esto del mundo del negocio del mundo digital y de las startups, siempre en gente muy joven, ¿no? Tenemos esa imagen, por eso lo pregunto. Tenemos esa imagen de ese estereotipo, ¿no? Claro, de persona con 18 años que es un genio, y eso es Mark Zuckerberg, ya está. Es decir, la práctica totalidad de los emprendedores y de las emprendedoras digitales son personas que ya tienen una trayectoria larga y precisamente por esa trayectoria, esa expertise, dicen, oye, yo creo que esto lo puedo hacer mejor y lo puedo hacer mejor de esta manera. Y entonces dan el paso a emprender. De hecho, para que la audiencia se pueda hacer una idea, en el test que nosotros hacemos de acceso a la aceleradora, se valora la edad en positivo y la poca edad en negativo. ¿Por qué? Porque alguien que tiene poca edad ha tenido poca experiencia. Lógico. Como para poner... Esto es algo que nos choca respecto a los estereotipos, pero es la realidad. La mayoría de los emprendedores son gente de más de 30, 35, 40 años con los que nos encontramos. A la hora de poner todas estas ideas en marcha, ya sean con un objetivo claro como el del éxito y otras que no tengan tanto, hay una cuestión clara como es la de la financiación. Sí. Y la inversión con fondos, pero muy determinados, ¿no? Sí. Ese perfil hay que tenerlo muy en cuenta también, ¿verdad? Exactamente. En la inversión de las startups, como antes decía, por el riesgo que entrañan, también es cierto que ese riesgo es un riesgo por punto de partida. Exactamente. Y además un riesgo limitado. Poner en marcha una startup es infinitamente más barato que poner en marcha cualquier negocio analógico. Pongamos, por ejemplo, un bar, nada más que en maquinaria, alquileres, reforma, nos gastaríamos mucho más dinero que poner en marcha cualquier e-commerce o cualquier negocio digital, con lo cual es verdad que tienen un fracaso grande, pero también tienen una posibilidad de rehacerse rápidamente. Entonces, en ese momento es donde aparece la inversión, ¿vale? Y es lo que diferencia el negocio digital de muchos negocios analógicos. Y es que la inversión del mercado digital siempre debe de ser, y los emprendedores así lo deben de buscar, en el ámbito del capital privado. Es decir, primero, lo que necesita un emprendedor es algo de dinero. A mí me llegan del orden de 200 a 300 proyectos todos los años para aconsejarles, para asesorar, ¿no? Para asesorar, para ver si participo en ellos como inversor o no. Y yo siempre les digo una cosa a un determinado tipo de emprendedor, que es el que no tiene nada de dinero. Le digo siempre, no es tu momento. Es decir, cuando se dice que se puede empezar una empresa sin dinero, no es cierto, no es verdad, no es el momento. Es decir, no hace falta tener ni 50 ni 100.000 euros, pero hay que tener un mínimo, porque tu problema no puede ser que para ir a ver a un cliente a Madrid no tengas dinero para pagarte un billete de AVE, como en muchas ocasiones piensas. Entonces, como en muchas ocasiones sucede. Entonces es necesario que los emprendedores aporten parte. Ahí también se une con el tema de la edad. Normalmente también alguien que tiene más edad puede disponer de algún recurso económico más, de ahorro o de financiación de otro tipo. Pero luego inmediatamente viene la financiación del entorno. Es
decir, el capital con el que cuenta el emprendedor sirve para arrancar la idea, pero ese dinero se acaba muy pronto. Necesita dinero de lo que se llama técnicamente la triple F, que en inglés es Friends, Family y Fools, amigos, familiares y entorno, ¿vale? Que hay que buscarlo ahí, y la gente dice, ¿y en Córdoba hay gente que me ponga dinero? Pues sí. Yo en todos los emprendimientos que he hecho he encontrado ese entorno, esas personas que han apostado por una idea, y no estamos hablando de grandes cantidades, es decir, inversor se puede convertir cualquiera que a final de año pues diga, oye, pues tengo 5.000 euros que en vez de meterlo a plazo fijo en el banco, los voy a aportar en una startup porque me interesa, porque me parece chula, incluso porque puedo aportar, ¿vale? Como decía, las startups inicialmente necesitan pocos recursos, con lo cual también pueden encontrar fácilmente inversores. Y no tiene que ser uno, sino la suma de varios, ¿no? Y luego ya, gracias a Dios, en España hay una red en todo el territorio nacional de business angel a los cuales se puede acudir, que es el siguiente paso, que haya un paso profesional de gente que habitualmente invierte en startups y que solamente con poner en Google Business Angels en España a cualquiera le aparece muchísimo a los que acudir, y después de ello el último paso sería el Venture Capital, los fondos de inversión, que igualmente existen ya un número importante en España. Es decir, todo es un camino que está marcado, que en otros países, como referencia a Estados Unidos, pero también Asia, es el habitual. Aquí es todavía bastante desconocido, pero que es el necesario y el obligatorio para cualquier emprendimiento tecnológico. Es desconocido, pero no sé si hay, ya por experiencia que usted tiene, ideas que hayan tenido cierto calado, cierta buena presencia a la hora de poder apoyarlas. ¿Por dónde se pueden orientar las personas que nos estén viendo para plantearse una idea así? Pues desde el punto de vista del inversor. El inversor y evidentemente el emprendedor. El emprendedor, lo primero, como he dicho, tiene que contar con un equipo, y ese equipo tiene que contar ellos mismos con X recursos para iniciar. Pero inmediatamente se tienen que poner a buscar unos recursos de otras personas o de otras entidades que se los puedan aportar en el mundo del capital privado. Eso, lo primero que tienen que hacer es un listado de amigos, familiares y personas que sean amigos de amigos, familiares de familiares, y eso convertirlo en un verdadero trabajo, ¿vale? Es decir, voy a ir a presentar mi idea, mi proyecto, si tengo un producto mínimo viable, a personas que nos puedan ayudar, nos puedan aportar eso. Y una vez superado ese paso, y la gente se sorprendería la cantidad de gente que está dispuesta a invertir. Es decir, en el mercado en general y en el cordobés en particular hay mucho más dinero disponible que buenas ideas que lo merezcan. Es decir, porque ideas, ahora mismo tú y yo aquí podemos tener 23 ideas que nos puedan parecer interesantes, pero eso no significa que sean buenos negocios. Pero los buenos negocios encuentran el dinero sin ningún tipo de problema. Y luego están las redes ya establecidas, que como digo, con una mera visita en Google lo pueden encontrar. Y desde el punto de vista del inversor, pues también existen esas mismas redes donde, si no lo quieren hacer de manera individual, pueden acudir a ellas y formar parte de ellas, pues para aportar ese capital con el que cuenten, y además difuminando su riesgo porque siempre invierten con otros inversores. Una vez que esa idea ha tenido éxito o ha tenido, digamos, forma, ha tenido calado, ¿la promoción del negocio es sencilla? ¿Es como la pensamos, que es tener una web, tener unas redes, o es mucho más ambicioso el plan de promoción que hay que establecer? Claro, eso es uno de los problemas que también se dan en todos los negocios digitales, desde el último e-commerce que imaginemos hasta Google o Facebook, ¿vale? Es decir, en Internet todo lo que se habla de la aparición de fenómenos que sin tener que invertir, que aparecen de manera natural, han tenido un éxito rotundo, yo no conozco ninguno. Y los que dicen que lo son, no son ciertos. Es decir, todo requiere de una promoción importante. De hecho, en el escenario digital, la inversión respecto a los gastos o la inversión que debe hacer una empresa para funcionar debe rondar entre el 50 y el 70%, por una razón muy sencilla, porque la competencia es feroz. Entonces tú necesitas llegar a la gente, necesitas tener o bien los conocimientos relacionados con el marketing digital, o bien contratar a alguien experto que te lleve de la mano por ese camino. Pero es imprescindible la comunicación. Igual que
en el ámbito digital, pues uno está dispuesto a pagar una cantidad importante por un local en la calle Cruz Conde o en la calle Concepción, pues en el mundo digital es igual. Esto a veces las empresas, sobre todo cuando son pequeñas, les cuesta entenderlo. No les cuesta entender... Incluso cuando la analogía es muy profunda. Es muy profunda, claro. Es decir, no les cuesta entender que en la calle Concepción van a vender más que en una calle secundaria, pero sí les cuesta entender que hay que gastarse 1.000 o 1.500 euros en publicidad, en redes sociales y en servidores, hasta que lo hacen. Cuando lo hacen y lo comprueban, ya no quieren saber más nada más que dedicarse a eso, porque el resultado es brutal, sencillamente. Y aparte de eso, una cuestión importante es que el marketing digital es una ciencia, digámoslo así, de la cual te formas, por ejemplo, en 2022, pero que tienes que continuar formándote por la cantidad de cambios que hay constantemente. Justamente, eso es fundamental. Y sobre todo si está internalizado en la empresa, me da igual en el nivel que esté, si inicial, mediano o ya muy avanzado, eso lo antes posible que esté dentro de la empresa es mejor. Entre otras cosas porque las empresas externas que lo hacen te pueden llevar hasta un cierto punto. Es decir, al final quien conoce de verdad la empresa eres tú y quien mejor puedes desarrollar tu marketing eres tú, ¿no? Entonces, todas las empresas externas que hay están muy bien, sobre todo inicialmente, pero llega un punto que es la propia empresa quien tiene que tener los profesionales para eso, ¿no? Y además, en esto hay algo que es muy importante, sobre todo para las empresas que estén pensando en dar el salto al digital, que lo están haciendo muy bien, porque como no lo den, que no se preocupen, que va a llegar su competencia y los va a hacer, ¿vale? Como todas aquellas empresas que ya estén, o aquellos emprendedores que estén pensando en nacer ya en digital, tienen que pensar que tienen que contratar a verdaderos profesionales. Muchas veces en esto de la informática yo me he encontrado con cosas, además de manera muy habitual, de decirte, bueno, ¿quién te lleva las redes sociales? Dice, no, mi sobrino que es informático. Y dices, pero si las redes sociales es algo relacionado con el marketing, no con la tecnología, ¿vale? Es decir, y esto muchas veces se confunde. Entonces, quien esté pensando en llevar su empresa o en emprender un negocio en el ámbito digital, se tiene que dirigir a profesionales de marketing. No hay que confundir con la informática, que es otra cosa completamente distinta y que sirve para otra cosa, pero en demasiadas ocasiones se confunde, ¿no? Y bueno, ya nos encontramos con ejemplos que son que llegan al absurdo de decir, no, es que quien lleva las redes sociales es un familiar mío que sabe ligar mucho en Facebook, ¿no? Y dice, bueno, ¿y qué tiene que ver ligar en Facebook con vender, no sé, productos agroalimentarios o cualquier otro, ¿no? Entonces, dirigirse siempre a profesionales y, al ser posible, internalizarlos, que también tenemos una cantera en Córdoba, tanto en FP, en grado medio superior, como en grado universitario, magnífica, de profesionales relacionados con el marketing y con empresas de marketing digital a las cuales se puede acudir con toda garantía. Agencias, personas que han creado su propio empleo, lo que hemos hablado en estos minutos. Evidentemente hay que acudir a profesionales de este ámbito porque, como decimos, es una ciencia que no para de cambiar. Al igual que un médico no para de formarse, a estos profesionales les pasa exactamente lo mismo. Nos queda muy poco tiempo, pero me gustaría preguntarle por cómo está ese tejido inversor realmente en nuestro ámbito, para que cualquiera pueda llamar a la puerta teniendo en cuenta algún proyecto de estos. Pues yo creo que bastante mejor de lo que imaginamos. Es decir, existen inversores tanto para fases iniciales, y hablo de Córdoba, tanto para fases iniciales donde puede haber una apuesta de desde 3.000 euros, 5.000 euros, 10.000 euros por inversor, hasta apuestas ya incluso institucionales por parte de empresas o de profesionales del sector de la inversión que van a estar dispuestos y que es muy fácil acceder a ellos, como digo, con una mera búsqueda en Internet. Pero siempre es poco, es decir, no hay cultura en general en Europa, tampoco en España y por tanto tampoco en Córdoba, de decir, oye, yo tengo este dinero y en vez de meterlo en Olivos, que está muy bien, o en un fondo a plazo fijo del banco, que está también muy bien, lo voy a invertir en una empresa
de nueva creación, en una startup, en una empresa tecnológica que me puede dar una rentabilidad enorme. El riesgo es grande, sin duda, casi como en cualquier ámbito de la vida, pero también el beneficio es muy importante. Es decir, es incomparable el rendimiento que te puede dar una startup con el que te puede dar cualquier otro tipo de empresa. Una startup, empezamos a hablar de que en el momento que funciona tiene rendimientos del 300, del 500, del 1000, del 10.000 o del 100.000%, cuando ya llegan a ser unicornios, es decir, tener una valoración de más de 1.000 millones compañías. Pero realmente la rentabilidad es incomparable respecto a los demás y el riesgo es muy relativo también. Bartosz Cañete, co-CEO de Interactivity, hemos tomado muy buena nota de sus indicaciones, de su experiencia, y le agradecemos que él haya querido compartir con nosotros aquí en Redes 7, en Onda Mezquita 7 Televisión. Siempre a vosotros. Muchas gracias. Regresamos en otra próxima edición de este programa con más asuntos de actualidad o de divulgación que tienen que ver con el sector de la digitalización, que ya saben que convive con nosotros cada día más. Sean felices y nunca dejen de sonreír.